Muy bien, Uriel. Te doy el tiempo para que nos comentes qué has encontrado o qué encontraste sobre la sal. Vale, sí, está bien. Nada más que no se nos pierda que íbamos a comentar lo de los panes, de los panes cocidos con sal, ¿no? Em, entonces, ayer estaba leyendo un poquito más sobre esta cuestión de la sal. Tiene una tradición que se considera mágica en muchas culturas. Y estaba leyendo este documento que voy a compartir en el chat por si alguien quiere ahondar más en el tema. Es de Cervantes Virtual, pero lo encontré muy completo. Bueno, desde la antigüedad, obviamente la sal era un recurso muy caro. Muchas comunidades prehistóricas incluso, o muy antiguas, como otros recursos, pues definían las comunidades sedentarias, definían en los lugares de asentamiento en base a la cantidad de recursos que había cercanos, ¿no? Como cualquier río, pues también la sal definió el establecimiento de esas comunidades. Tenía gran valor económico. Antiguamente incluso se podían comprar esclavos con planchitas de sal, que se cambiaban por esclavos. En la Edad Media, la gente se acomodaba alrededor, bueno, se disponía primero la sal, por ejemplo, en la mesa, y después de que se ponían los saleros, se acomodaban todos los utensilios y trastes en la mesa respecto al salero, y también los invitados respecto al salero. Los invitados que tenían mayor prestigio estaban más cerca del salero y de saleros más caros. Y bueno, a partir de estos pequeños detallitos, pues hay otras cosas, ¿no? Voy a hablar primero lo que está en las escrituras. Está primero el hecho de que se usara, por ejemplo, bueno, mejor en orden lo que tengo. Me llamó mucho la atención que había antiguas tradiciones. Por ejemplo, la que se menciona en Ezequiel 16, del 4 al 5, se menciona una costumbre de frotar la piel de los niños recién nacidos con sal. Era común entre los árabes y bueno, se menciona en Ezequiel 16 del 4 al 5. Se supone que era para protegerlo, ¿no? Contra distintas pues enfermedades, incluso para endurecer, bueno, pues sí, como para curtirle la piel al niñito. Y bueno, ya por tradición se asoció con alejar a ciertas, incluso entes malvados, ¿no? Otros seres. Y es interesante porque se considera una tradición precristiana el hecho de que no solo se frotara la sal en el cuerpo de los bebés, sino que también se mezclaba agua salina, y se sumergía a los recién nacidos en esta agua salada. Entonces lo encontré muy, muy interesante y muy, muy importante, pues como origen de la tradición de bautizar a los recién nacidos, ¿no? O un sincretismo. Obviamente, la sal también evitaba la corrupción de los difuntos. Los egipcios lo usaban para embalsamamiento. Y bueno, sí, en España todavía hay una costumbre de poner un plato de sal sobre el estómago de los cadáveres o debajo del ataúd.
y esto se hace en teoría para que el cadáver no explote por la emisión de gases, ¿no? Aunque se hace por tradición y por asociación mágica incluso a veces, de hecho sí tiene fundamento porque la sal absorbe la humedad de los gases que va despidiendo el cadáver, y al mismo tiempo al absorber la sal empieza a aumentar su peso, y esto hace presión en el abdomen, haciendo que haya mayor expulsión de gases, lo que evita que el cadáver se corrompa o que se corrompa tanto, ¿no? Ayuda a la preservación. Es bien interesante también porque la sal está relacionado con, bueno, hay abstinencia de sal y de sexualidad paralela en distintas tradiciones. Diversos hechiceros, por ejemplo, aquí en México, en Tuxtlas, ajá, se llama así la región, los aprendices deben de guardar abstinencia sexual y una dieta en base de, bueno, falta de alimentos con sal. Incluso también los huicholes también se abstienen también de sexo y sal antes de consumir el peyote. Estas tradiciones se hacen porque tienen la idea de que ayuda a desligarse como de la tierra y ayuda a fortalecer los lazos espirituales. En resumen, ¿no? Obviamente deben de tener sus diferencias. Bueno, y ellos y otras culturas también tienen estas abstinencias, ¿no? Es muy interesante. Ok, esos son como los detalles más externos que me llamaron especialmente la atención. Pero bueno, obviamente tiene varias funciones, ¿no? Lo que es la incorruptibilidad, tanto de cadáveres como de los alimentos. También se asocia con la vida, ¿no? Porque al preservar los alimentos, pues esto asegura tanto salud como bienes para que las personas puedan mantenerse. Nuestra palabra salud, de hecho, viene de salum, que está conectada con la sal. También un uso importante es el que se le daba en la guerra, ¿no? Nosotros conocemos a los españoles que vinieron a arrasar las tierras de acá. Ellos después, como técnica de guerra, acostumbraban salar las tierras para que para que fueran infértiles y no pudieran ser repobladas. Esto lo traen ellos desde antigua tradición grecorromana, en donde, por ejemplo, no me acuerdo si fueron los griegos, odiaron mucho a Cartago, por ejemplo, y salaron todas sus tierras. También lo hacían los egipcios, por ejemplo, y de hecho también se hizo en la Biblia. Esto hizo Abimelech. Sí, lo hizo Abimelech contra la ciudad de Siquem cuando la conquistó en Jueces 9:45. Asimismo, ahorita que estamos hablando de Sodoma, se menciona lo mismo, ¿no? De hecho, una de las interpretaciones que se hace de que la esposa de Lot se haya convertido en sal es que su cercanía al mar muerto, que es un mar muy salado, y entonces en Salmos 107:34 se menciona que él convierte las tierras fértiles en salinas para castigar la malicia de sus habitantes. Así también en Jeremías 16:6, ¿no? Entonces, esta cuestión de la sal, en ese sentido, pues controla tanto lo que es la muerte como lo que es la vida.
Y bueno, nada más para resumir este último punto y dar nada más terminar este recorrido cultural. También se asoció con la idea de que alejaba a los demonios porque obviamente está en contra de la corrupción, ¿no? Impide la corrupción. Entonces, cuando se arrojaba a los demonios de diversas maneras en distintas culturas, pues los demonios como que le tenían miedo, se espantaban, incluso les llegaba a doler el contacto con la sal, porque pues los demonios suelen representar la corrupción. Em, y bueno, pues esto es no, no es cierto, no es cierto. Hay algo importantísimo que se me estaba pasando. También existen en la tradición israelita, los levitas llevaban convenios de sal. Los levitas llevaban convenios de sal. Y estos convenios suelen representar convenios, ay, ¿cómo se dice? Bueno, se mantienen por mucho tiempo estos convenios. No, no, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, convenios de sal, obviamente se llaman. Perpetuo. Este, Perpetuos, exacto, pactos perpetuos. Se mencionan en Números 18, 19, Levítico 2, 13 y Segunda de Crónicas 13, 5. Y tienen que ver justamente también algunos de estos con la harina, de flor de harina y el uso de la sal en los altares. Eso es todo. Muchas gracias, Uriel. Muy completo lo que nos has entregado en esta ocasión. Eh, ahora podemos comprender por qué la sal era algo considerado incluso hasta mágico. Eh, de- Era considerado un mineral precioso, eh, como decía Uriel hace un momento, tanto así que era un instrumento de canje. También, por ejemplo, el concepto salario viene precisamente de esta asociación a la sal, porque había épocas en las que incluso, o ciudades en las que se les pagaba a la gente con sal, y ese era su salario. Entonces, ahora también podemos comprender por qué cuando alguien tira sal, eh, surge esta idea de que va a venir una maldición, por años, por 7 años, o algunos que personas que dicen, si no hay sal en la mesa o en la cocina, entonces significa que vienen tiempos de pobreza, ¿no? En fin, muchísimas interpretaciones y asociaciones que se le hace a la sal, debido a la importancia que tiene desde culturas muy antiguas. Nos comenta la hermana Sofía, cuando yo era niña sabíamos de vecina que ponía sal en la entrada de la casa a quien le caía mal. Así es. Incluso el término salado, cuando decimos que alguien es salado, nos referimos a que alguien está casi como proscrito, alguien que está maldito, ¿no? Entonces, esas son prácticas que hemos heredado de culturas antiguas y ya actualmente pues hay una sincretización cultural enorme, incluso cosas que tal vez no pertenecían a nuestra cultura original, pues ya es parte de nosotros también. Y nos dice bien, en la alquimia también se tiene gran importancia, el hermetismo da a la sal el valor del principio neutro. La sal se encuentra con el azufre y el mercurio, símbolos de los principios masculino y femenino, en el gabinete de reflexión, donde está situado durante algún tiempo el candidato a la iniciación masónica. Entonces, podemos darnos cuenta de que la sal cumple un principio importante dentro del rito. En este caso, nos concentraremos en la parte de la Torah como un instrumento
requerido en el acto ritual, tanto para el sacrificio del animal como para la ofrenda que se entrega. Eh, Voy a mencionarlas solamente porque no nos va a dar tiempo de leer todas las escrituras, pero les doy las referencias por si ustedes quieren anotarlas. Deuteronomio 16:16 nos indica y se nos da la instrucción de que cuando alguien se presente ante el Señor en esas que eran llamadas las fiestas de peregrinación, en las cuales tenían que ir al templo, reunirse y ofrecer sus sacrificios, dice, nadie vendrá con las manos vacías. Es decir, todos tenían que presentar una ofrenda, era de ley. Pero esa ofrenda debía de tener unas características, que como lo mencionó Uriel, en números se nos da la indicación, es números 18, versículos del 19 al 21, que se nos dice que tienen que ser, Despacito, por favor. perdón, ¿Deuteronomio qué? Digo que Deuteronomio despacito. 16:16. Ahí se nos da la instrucción de que todos lleven ofrenda. Números 18, versículos del 19 al 21, se nos indica que debe de hacerse bajo pacto de sal. Aquí es donde resalto la parte que comentaba Uriel. Estos pactos de sal es parte de la ordenanza. Eh, el cordero, ya que una vez se le había quitado la piel, que se le había hecho el derramamiento de sangre, ya estaba listo para pasar al altar, no podía tocar las brasas del altar si no era bañado en sal. Tenía que estar completamente bañado en sal, de tal forma que entonces se ponía la ofrenda en el altar con sal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto del pacto de sal? Y esto es una doctrina, es algo que tiene que ver, porque como decía Uriel, es algo que es perpetuo. Y cuando algo acaba, significa que entonces no es perpetuo. Por lo tanto, los pactos de sal siguen en nuestros días. Ya no se usa la sal en las mismas características porque no hay un altar a donde llevemos los corderos, pero seguimos haciendo pactos de sal y ahorita vamos a ver por qué. Pero un pacto de sal se refiere al hecho de que en la antigüedad, cuando un forastero llegaba a la tienda de alguien o a la casa de alguien para pedir asilo, la persona lo recibía con pan y con alimento. El alimento, pues obviamente tenía que ir con sal, eh, tanto para su preparación por cuestión de sazón como por su conservación. Y entonces, el darle la bienvenida a este forastero y ofrecerle este alimento era hacer un pacto de sal, era decirle, tú eres bienvenido a mi casa y pongo mi vida a cambio de la tuya. Si alguien entraba a la tienda y quería matar al forastero, entonces el anfitrión tenía la obligación, es una obligación por pacto de sal, que entonces él tenía que ofrecer su vida a cambio de la del forastero, porque habían hecho este convenio por el simple hecho de haberle invitado a comer en su tienda o en su casa. Si estos dos forasteros se encontraban en el camino y entonces decidían compartir viaje para cuidarse el uno al otro y que no se traicionaran, entonces podían proponer un pacto de sal. Ese pacto de sal significaba que cada quien sacaba su bolsita con sal de grano y entonces ambos forasteros o ambos viajeros combinaban su sal de grano, la revolvían y entonces ellos decían, si alguien puede separar
tus granos y los míos, ese día se acabará nuestro pacto de sal. Entonces, obviamente, pues era imposible, ¿no? Saber qué granos eran de cada quien. Pero en el caso de lo que tenemos aquí con el Señor como una instrucción de hacer un pacto de sal, se refería a que el cordero tenía que ir totalmente bañado en sal, se ponía a las brasas, y si ustedes recuerdan, estas ofrendas siempre se partían en tres. Una parte para quien llevaba la ofrenda, una parte para el sacerdote, y la otra parte se quedaba en el altar, consumiéndose hasta las cenizas. De esta forma, los involucrados quedaban unidos en pacto de sal. Eso significaba que entonces era un juramento en el que Dios decía: yo perdono tus transgresiones, puedes tener la certeza de que así es, y no te voy a traicionar por hacer esto. La persona se llevaba su porción de este sacrificio, haciendo alusión de que Dios estaba invitado a la casa de esa persona a cenar con él. Y entonces el tener ese alimento como parte de la ofrenda que había sido llevada al templo, entonces era el acto de que Dios mismo estaba cenando con ellos. Y por otra parte, el sacerdote, con la porción que se quedaba de la ofrenda, pues entonces vinculaba tanto al que hacía la ofrenda como a Dios mismo. Y él se convertía en un testigo y mediador de este pacto que se había realizado. Actualmente, como les decía, no hacemos no llevamos un cordero y lo empapamos en sal, pero sí hacemos convenios que sabemos que son sagrados y son perpetuos, son convenios por toda la eternidad. Cuando alguien se bautiza, le da una porción de su vida a Dios. Dios hace una promesa con la otra persona, y quien realiza la ordenanza es testigo entre ambos, y se vinculan a través de un pacto de sal por medio de la ordenanza. Aquí lo interesante es que Abraham a estos viajeros les ofrece panes sin levadura y les prepara un cordero. Prácticamente les está diciendo: ustedes son mis visitantes y pongo mi vida en lugar de la suya. Si algo les puede pasar a ustedes, que me pase a mí primero. Y entonces a esto se le conoce como un pacto de sal. Cuando Lot recibe a los viajeros, él les dice, bueno, los viajeros le dicen: nos vamos a quedar a dormir en la plaza, en la calle. Pero Lot les dice: no, insisto. Y les insiste tanto y les dice: pasen a mi casa y no se queden en la calle, sino duerman aquí. En el momento en que él los recibe en su casa, pues les da alimento, y entonces se establece ese mismo pacto entre estos viajeros o estos ángeles y Lot. De tal forma que entonces Lot tiene la responsabilidad de morirse primero antes que dejar que le hagan daño a estos visitantes. Por eso es que cuando empiezan a golpear la puerta de Lot, quien sale al encuentro no son los ángeles, los cuales tenían el poder para aniquilar a las personas que estaban allá afuera. Sin embargo, Lot sale en cumplimiento de este pacto y dice: no hagan daño a estos varones que han venido a mi casa buscando un refugio. Y ahí es donde podemos visualizar ese pacto de sal. ¿Qué ocurre? Que, recordando lo que veíamos en la clase pasada, en Sodoma existía una ley que decía que si llegaba un forastero a la ciudad, las personas tenían la obligación, era una obligación legal, de negar el alimento y pan a esas personas.
quien ofreciera alimento a los forasteros sería castigado bajo las leyes de Sodoma. Eso era una ley. Entonces, prácticamente lo que estaban haciendo estas personas no solamente era tratar de cometer una violación sexual contra estos varones, sino que además era sacarlos y hacer cumplir la ley y decir, ellos no tienen por qué estar en tu casa, ellos tienen que morirse en las calles. Esa era una ley. Y entonces Lot no podía permitirlo porque ya estaba juramentado bajo pacto de sal. Y ahí es donde tenemos lo que sigue. Los ángeles le dicen, pues sabes qué, esta ciudad va a ser destruida, así que sal, tú, tu familia, y váyanse. Y entonces lo saca de la ciudad, pero cuenta el Talmud que una de las personas que estaba a favor de estas leyes de Sodoma era la esposa de Lot. La esposa de Lot creía que las personas, que los pobres, eran personas indignas de estar en la ciudad, que ensuciaban el panorama de la ciudad. Y por lo tanto, no debían de entrar los pobres a Sodoma, se les debía de negar el alimento, era algo eh, permitido. Y ojo, porque nuevamente volvemos a lo que sucede en nuestros días, ¿no? Hay personas que creen que sí es correcto negarle la entrada a los forasteros, a los migrantes. Y dicen, no queremos migrantes en este país. Y si llegan migrantes a este país, no tenemos la obligación de ayudarles. Solo que en Sodoma ya era una ley. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, según el Talmud, dice que ella se regocijaba cuando un pobre fallecía o cuando una familia que era pobre era expulsada de la ciudad. Cuando Lot y su familia salen, eh, entonces ella se voltea para reírse, para burlarse de la ciudad. O sea, ya era algo que estaba en su ser, que era algo así como una actitud negativa y tóxica contra todas las personas. Y entonces, al voltearse para ver de manera morbosa la destrucción de la ciudad, es cuando entonces recibe el mismo castigo que estaban recibiendo las personas que estaban en Sodoma. Pero hay un detalle, que al momento en que ella se convierte en una estatua de sal, es por la relación que tiene con haber negado el pan, porque eh, la palabra pan y la palabra sal en hebreo tienen las mismas letras. Eh, tenemos aquí lo que es la palabra sal. Ay, creo que no lo ven. Eh, ok, no sé por qué no puedo presentarlo en pantalla completa, pero ahí está. Eh, esta es la palabra sal que tiene la mem, lamet y het. Y esta es la palabra pan, que es lamet, het y men. Sal es melech y pan es lehem. De ahí es donde viene el término Betlehem, o en castellano le llamamos Belén, que es casa de pan.
Y entonces, por haber negado el pan, ella entonces se convierte en sal. Es como un juego de palabras. Esa es la razón por la que su castigo fue convertirse en estatua de sal. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el pacto de sal? Bueno, porque dentro de ese pacto de sal, si recordamos, cuando el Salvador estaba aquí en la tierra, él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para ser echada y hollada por los hombres. En este caso, eh, esta esposa de Lot, pues no sirvió como sal de la tierra. Al negar el pan, ella entonces perdió su sabor. Y entonces dice que no sirve para nada, sino para ser echada, es decir, ella fue arrojada de la ciudad, pero al final ella tenía que ser hollada por los hombres. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo es que la sal puede perder su sabor? En la antigüedad, la sal se conservaba en recipientes como estos que están en pantalla, de madera o de piedra. Eran grandes, en aquel entonces se almacenaba por cantidades grandes para un mes, 2 meses, y a veces estos recipientes se colocaban en el piso. Cuando la humedad los afectaba, entonces la parte de abajo se asentaba, formaba una especie de placa a causa de la humedad, y esa placa ya no servía, ya no servía para salar, ya perdía todas sus propiedades, y entonces las personas simplemente la echaban en el camino, y pues ahí servía solamente como pavimento para la gente que pasaba. Esa era la razón a lo que se refería El Salvador cuando decía que perdía su sabor la sal y solamente servía para ser echada y hollada por los hombres. Y esto fue lo que le ocurre a la esposa de Lot. No sirvió más que para ser echada y hollada. ¿Por qué? Porque no cumplió su función de ser la sal de la tierra. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, entonces nosotros nos comprometemos a ser sal de la tierra, a poderle dar sazón. Y entonces, eh, lo interesante es que cuando nosotros salamos la tierra, producimos sed de justicia. Y hacemos a que la gente busque las aguas vivas. Y al mismo tiempo, cuando nosotros hacemos pacto de sal con el Señor, nosotros ofrecemos al mundo el pan de vida. De tal forma que entonces ahí vemos todo el vínculo que tiene la sal en este plan del Señor. Y por si fuera poco, cuando nosotros hacemos un pacto de sal, pues entonces también eh, nosotros nos convertimos en sal, y por ser sacerdotes y sacerdotisas también somos testigos de ordenanzas. Es todo un vínculo que se encuentra en estas ordenanzas. Y ya nada más para terminar, ahorita regresando de la siguiente sesión, les explico qué tiene que ver el banquete. Cierro la sesión porque ya se va a acabar.